¿Cómo están mis estimados estrategas de Europa War 6 1914? Les saluda el profesor Kurt Ayala Alba y en esta ocasión vamos a hablar del fin de los estados pontificios. ¿Por qué? Porque aparecen en el juego Europa War 6 1914. Y sabemos hoy quién es el Vaticano, tienen ustedes ahí la banderita, ¿no? Vean ustedes que hay tres coronas. Miren bien, no se olviden de esas tres coronas, que es un signo importante y fue muy importante durante la Edad Media y también la Edad Moderna. Vamos entonces ahora con el fin de los estados pontificios, que tuvieron un territorio determinado, un momento de expansión, un ejército, protección e inclusive dominio, más que nada dominio simbólico sobre Europa. ¿Eso yo? Muy bien. Vamos entonces ahora con algunos datos básicos. Datos básicos. ¿Cuándo se remontan los estados pontificios? En el año 756 después de Cristo y van a durar hasta 1870, ¿correcto? Hay mucho que hablar, pero no lo voy a hacer ahora porque me interesa más la parte de Europa War 6. En su mejor momento van a cubrir lo que va a ser el Lacio, las Marcas, Umbría y Emilia-Romagna. Vamos a ver en un momento la zona de extensión. En 1861 los estados pontificios se van a reducir a Lacio y se van a volver un enclave de lo que sería el reino de Cerdeña, que se había proclamado, digamos, como el nuevo reino de Italia. Entonces, poquito a poco va a ir perdiendo influencia también a raíz de las ideas y también de la situación protagónica que empiezan a asumir los reyes frente al poder religioso del papado, que también quería asumir un poder político que en su momento lo tuvo. Ahora, ya todo va a terminar en 1870, ¿no? Los estados pontificios como tales van a desaparecer y lo que es Roma va a ser absorbida por el reino de Italia. Y el Vaticano se va a regir bajo las normas y consignas de lo que sería, pues, el Vaticano se va a regir bajo las normas y consignas de lo que sería, pues, el reino de Italia. Pero aparece un señor que todos conocemos, digamos, Benito Mussolini, que él va a llegar a un acuerdo, Benito Mussolini, con el Papa Pío XI. ¿Y cuál va a ser el acuerdo? Se le va a dar 44 hectáreas al Vaticano, la zona de la ciudad de Roma y todo lo que sean edificios va a ser, digamos, propiedad, va a ser un estado autónomo e independiente. Así tenemos al Estado Vaticano, ¿correcto? Digamos, 44 hectáreas que tienen su propia autonomía. Bueno, Mussolini era un hombre que estaba muy pegado pues a la fe católica y fascista también, ¿no? Que consideraba que era se consideraba a sí mismo un protector de la religión. Continuamos. Por si acaso los estados pontificios tuvieron inclusive su marina de guerra, ¿ok? Pero de eso hablaremos en otro momento. ¿Cómo estaba la situación en 1796? Voy a comenzar desde ahí porque ustedes sabrán, ¿no?, que es una historia amplia y quiero hacer algo un poquito más consistente, algo más condensado. Muy bien, ven ustedes ahí en la parte norte la República de Venecia, el Reino de Cerdeña, la República de Génova y ven ustedes ahí a los estados pontificios. Abarcan Roma, Temi, Perugia, Foligno, Bolonia, Forni, Ferrara, Ravenna. Al otro lado está pues lo que serían los austrohúngaros, en la parte norte también está Francia, está Suiza también como frontera. Ustedes ven ahí la situación de los estados pontificios. Técnicamente, ¿no? Técnicamente había un debate ya desde la Edad Medieval, ya cuando estaba terminando la Edad Media, sobre cuál era el rol de la iglesia. Y había pues un grupo de gente que decía la iglesia debe tener el poder religioso y el político porque es el poder divino. Y otros van a decir, no, el poder espiritual es lo único que le compete a la iglesia y el poder, digamos, militar o político le compete a los humanos, ¿no? Esto es un gran debate que se va a originar. Ustedes lo van a poder observar en la Divina Comedia, donde Dante Alighieri inclusive coloca papas en el infierno, ¿no? Cosas de la vida. Bueno, ese es el mapita antes de las guerras napoleónicas. Ustedes ven ahí a la Guardia Suiza que hasta ahora funciona, ¿correcto? Que por si acaso funciona y no es que solamente manejen lanzas, manejan armas, el militar, armas de tipo alemán, ¿no? Técnicas de defensa. Es el cuerpo del ejército, uno de los más pequeños, digamos, del mundo.
¿correcto? Su consigna básica es proteger al Papa. Muy bien, continuamos. Ok, ven esa toma, ok, ahí lo ven esa fotito, y conoce este retrato, esta imagen, donde está siendo apuñalado Pellegrino Rossi, ¿no? Mientras ascendía a los escalones de la Cancillería. Y eso hay que explicar qué pasó, cómo se llegó a esto con este otro personaje. Ahí está el famoso Pío IX. Muy bien, nos habíamos quedado en 1796, ¿correcto? Italia estaba viviendo un proceso de unificación y en ese proceso de unificación estaba pidiendo que los estados papales dejen de ser estados papales, que los estados pontificios ya no sean estados pontificios, sino que sean, digamos, parte de lo que sería Italia, toda la efervescencia de la unidad italiana. Básicamente el espíritu de la unidad italiana tenía que ver con la necesidad de enfrentarse a otros rivales grandes. En el caso de Francia, en el caso pues de lo que es Prusia y los estados alemanes, en el caso de Austria, en el caso de España y otros países que estaban, digamos, viviendo mayores situaciones de unificación frente a Italia. Y en ese proceso, Pellegrino Rossi, él intenta pues establecer algún tipo de acuerdo, pero la efervescencia de la población va a terminar con la vida de este hombre. Y Pío IX se va a escapar. Ante esta situación, gente, digamos, que estaba en su entorno, que eran de otros países, lo van a maquillar, lo van a disfrazar, y disfrazadito, con bigotito y lentecitos, lo van a llevar lejos del Kremlin. Vamos al evento final, la toma de Roma, ¿correcto? En este evento, digamos, se va a unificar ya Italia, ¿no? Conocido también como el Risorgimento. Los estados pontificios estaban al mando de Pío IX, pero van a ser ya derrotados definitivamente por el rey Víctor Manuel II de la Casa de Saboya. El Reino de Italia tiene 50.000 soldados, ¿no? Los estados pontificios, 13.157. Entonces ustedes ven la diferencia. Vamos a ver en un rato en qué se componía, ¿no? Están viendo ustedes ahí un retrato de lo que sería la toma de Roma, y a Garibaldi, uno de los grandes gestores de la unificación italiana. Muy bien, básicamente tenemos ahí las murallas, ven ustedes ahí las murallas en el rojito, las murallas en azul. Las tropas, digamos, italianas se habían concentrado pues alrededor de estas murallas que ustedes ven en rojito, y vemos una vez más la imagen del asalto. Básicamente se empezó a cañonear una parte de las murallas se van a abrir, y Pío IX ya sabía que iba a haber, digamos, una derrota. Eran 13.000 contra 50.000, estaban callados, no había ningún apoyo externo, así que básicamente él plantea la idea de que él ha luchado por mantener los estados pontificios, que no fue una reacción pacífica, sino fue una respuesta defensiva. Es por eso que no va a rendirse inmediatamente. Va a dejar que se disparen los cañones, va a dejar que las tropas italianas entren, va a permitir que haya un primer momento de defensa, y en ese transitar, digamos, ya luego de algunos combates muy pequeños, finalmente va a terminar rindiéndose. Se habla mucho de la Guardia Suiza, pero hay otros protagonistas que forman parte pues de la protección del Papa. Está la Guardia Suiza, la Guardia Noble del Cuerpo de su Santidad, la Guardia Palatina de Honor, la Gendarmería Pontificia, los Suavos Pontificios, los Lanzas Quebradas, la Guardia de Caballería Ligera, el arma de artillería. Ven ustedes ahí un suavo de origen principalmente francés. Ven ustedes ahí una versión moderna de la Guardia Suiza. Ven ustedes también ahí a la Guardia Noble del Cuerpo de su Santidad, y finalmente una pequeña imagen de lo que sería la Guardia Suiza, o lo que fue en ese momento. Como les decía, hoy la Guardia Suiza todavía está presente. Muy bien, hablemos ahora a partir del juego. Como ustedes verán, te dan el mapa y ustedes ven ahí al Vaticano. Están observando, digamos, tenemos a Italia en el norte, a Italia en el sur, los reinos ya unificados, pues todos pontificios en el medio. Para jugar está en hard, así que es difícil jugar con Vaticano o con los estados pontificios,
te dan una cantidad de tropas. Es bueno que tengas botiquines y que tengas diferentes generales para poder ganar. En el juego tú vas obteniendo generales y mientras vas avanzando el juego se hace más difícil. El juego en realidad te obliga a comprar cosas, ¿no? Económicamente hablando, con dinero en efectivo. Pero bueno, yo en mi caso no lo hago. Prefiero ganármelo de a poquitos, así pues, ¿no? Como la vieja usanza. Y bueno, ahí tenemos a Austria en un lado, a Francia en el otro, Macedonia, vamos a ver a Bulgaria y una serie de situaciones. La misión está con los estados papales, la puedes jugar en Europa War 6 1914, pero en la campaña de 1865. ¿Por qué? Porque estamos dentro del contexto pues de la guerra franco-prusiana, que va a comenzar en julio de 1870, ¿no? Y básicamente es cuando Napoleón III decide retirar su guarnición de Roma, ¿no? La retira, y estas tropas, digamos, eran urgentes para poder defenderse de lo que sería el avance prusiano. Y podría haber sido una excusa para que Italia diga, mira, no, de que tus tropas están prácticamente en mi suelo y que hay una guerra, así que era mejor movilizarla. Y eso fue el inicio del fin también ya de la fuerza digamos, del Papa en esa zona, en la zona pues, de los estados pontificios. Y ocasionó de que Italia y Francia estuvieran tranquilos. Entonces, durante la guerra franco-prusiana, Italia se mantiene neutral, no apoya ni a uno ni a otro. Pero ya con la desaparición de la guarnición francesa, empezaron las manifestaciones públicas, ¿no? Básicamente exigían que el gobierno italiano ya tomara Roma, que no había nada que lo impidiera. Pero Roma en el papel estaba bajo la protección de Francia. Así que si Italia atacaba, entonces pudo haberse dado una situación pues de guerra, ¿correcto? Así que preferían evitarlo. Prusia estaba en guerra con Francia, ¿no? Y había ido digamos, a la guerra, pero la situación era un poquito tensa. ¿Por qué? Porque Otto von Bismarck no era amigo del papado, trataba de mantener la unidad de los estados alemanes. Y es por eso que trató de no apoyar a ninguno ni otro lado, ¿no? Y todo movimiento político lo hizo en función de conseguir la tan ansiada unificación alemana. La cuestión es que tanto para Prusia como para Italia, un error político habría pues generado una ruptura básicamente de la coalición pangermana, ¿no? Y además también el riesgo de que lo que sería el Imperio Austrohúngaro también ingresara, lo que sería con más fuerza después el Imperio Austrohúngaro. Bismarck va a hacer todos los esfuerzos diplomáticos para que los conflictos de Prusia, digamos, estuvieran focalizados en cohesionar a lo que sería ya pues Alemania. Así que Prusia no pudo ofrecer alianzas, digamos. Va a realizar esfuerzos diplomáticos para que Italia se mantenga neutral, para que no hayan conflictos en la península italiana. Va a jugar, digamos, con las cartas de la diplomacia. Y en ese contexto, Francia todavía era considerado pues como el país con el ejército más fuerte. Y los italianos, digamos, no querían provocar, digamos, a Napoleón. En el juego, por si acaso, Francia sí ataca a los estados pontificios. Ahora, con los años, ¿no? Napoleón se rinde, ¿no? Y su ejército se rinde pues en la batalla de Sedan, y eso va a dar un cambio, un giro radical. El emperador francés va a ser depuesto, va a ser forzado al exilio, las unidades francesas fueron capturadas por los alemanes y, digamos, luego fueron a marchar sobre París. Entonces, otra vez, ¿no? Las fuerzas que quedaban francesas ahí en los estados pontificios se van a tener que mover, de Italia. Y el nuevo gobierno ya italiano ve a la Santa Sede como alguien que es ajeno a la identidad italiana. Y esto va a ocasionar que se le exija cada vez con más fuerza
que simplemente se unifiquen bajo la bandera del Reino de Italia por parte de los estados pontificios. Así que el rey Víctor Manuel II va a enviar a Gustavo Ponza di San Martino a Pío IX con una carta personal donde le dice que para salvar su credibilidad, digamos, le permita hacer ingresar al ejército italiano con la intención de proteger al Papa. Y de esta manera, a través de un acuerdo, ¿no? Y el reino de Italia como tal, se convertiría en la gran protectora de la Santa Sede. Y se le daría al Papa, ¿no? Las prerrogativas como soberano, no iba a ser tocado, pero esto no estaba bien visto para Pío IX, ¿no? Todavía no lo veía cuajado, digamos. A pesar de que el Estado italiano iba a garantizar la libertad del Papa para comunicarse con el mundo católico, la inmunidad diplomática, para él, para los nuncios, para los que iban a ser enviados a tierras extranjeras, e inclusive el gobierno le daría un fondo anual permanente para el Papa y sus cardenales, y también digamos, un presupuesto para que pueda disponer, ¿no? Y inclusive también se iban a sostener a los soldados papales. Más o menos esta era la idea. Pero no era la misma idea que tenían en realidad los hombres y mujeres del pueblo. En realidad ellos querían la unificación sin ningún tipo de negociación, ¿no? Las calles estaban radicalizadas, digamos, la gente estaba radicalizada. Y ante esto, Pío IX, pues, en el fondo, se asumía esto, se iba a sentir como una especie de prisionero. De hecho, los demás papas van a decir eso. La cuestión es que empezaron a surgir organizaciones secretas, ¿no? Entre ellas el Circolo Romano, ¿no? Y bueno, ni hablar también del señor Garibaldi, ¿no? De Giuseppe Garibaldi, que es un enconado defensor de la unidad italiana a costa de cualquier tipo de identidad regionalista, ¿no? Entre ellas la de los estados pontificios. Así que hay también las ideas de república también están muy fuertes en el caso de Italia, y había también la necesidad de construir la identidad en función de la guerra, ¿no? Inclusive se ve a Austria como un enemigo. Ya para el 8 de febrero de 1848 van a haber grandes alborotos callejeros, ya les menciono, ¿no? Y bueno, contra el gobierno de los estados pontificios, y van a empezar a haber ataques de todo tipo. Como ya les mencioné, ¿no? Pellegrino Rossi va a ser asesinado a puñaladas, el Papa va a lograr escapar. Se dan también otras situaciones bastante complicadas, ¿no? También en medio de este contexto se va a dar el primer concilio vaticano, y bueno, estaba básicamente hecho o realizado en medio de la efervescencia, ¿no? Cuando ustedes leen el primer concilio vaticano, ven ideas muy radicales, claro, de un trasnochado concilio que cree que todavía tiene el poder, y de hecho tienen el poder espiritual, pero no tienen ya el poder político, ni económico, ¿no? Ni militar, para poder sostener los artículos del primer concilio vaticano. Así que en este contexto, o en esta situación, digamos ya, la suerte está echada. No van a pasar los años. En 1862, Giuseppe Garibaldi, estando en Sicilia, reunió voluntarios para una campaña para tomar Roma, ¿no? Roma o muerte era su lema. Pero antes, ¿no? El 26 de julio de 1862, los seguidores de Garibaldi, y junto con Garibaldi, van a ser detenidos por el Real Ejército Italiano, ¿no? Así que entonces, como verán, difícil situación. El Papa con las justas puede evitar los conflictos. Está en una situación complicada, ¿no? Entre lo que escapa, el otro que regresa, que le dan la cobertura y luego le quitan la cobertura. En realidad ya la idea de una monarquía de ese tipo, digamos, estaba ya desfasada en ese momento, ¿no? Con las ideas de la monarquía constitucional por un lado, las ideas de la república por el otro. Ya era difícil, en realidad, ya era difícil. Y llegamos ya pues al epílogo, ¿no? Al epílogo de la situación. El ejército italiano
comandado por el general Rafael Cadorna, correcto, cruza la frontera papal el 11 de septiembre. Avanza hacia Roma. Y avanza con la esperanza de negociar una entrada pacífica. Pero las guarniciones papales se retiran de Orvieto, de Viterbo, de Alatri, de Frosinón y también otras fortalezas en el Lacio. Así que el mismo Pío IX ya sabía que no quedaba otra más que rendirse. Y el ejército italiano se acerca a las murallas aurelianas que defendían la ciudad. Y la fuerza papal estaba comandada por el general Hermann Kanzler y estaba compuesta por la Guardia Suiza, los suavos, voluntarios de Francia, Austria, Países Bajos, España, Irlanda y otros países, con un total de 13.157 hombres contra unos 50.000 italianos. Así que el ejército italiano llega a las murallas aurelianas el 19 de septiembre, pone a Roma bajo estado de sitio. Pío IX no iba a rendir la plaza, como ya les mencioné, hasta que hubiera una resistencia que dejara claro que la toma no fue asumida con libertad. El 20 de septiembre se lanzan cañonazos por más de 3 horas, se abre una brecha en las murallas aurelianas, en Puerta Pía, y el grupo de infantería piamontés de Bersaglieri entra en Roma. Y en el evento mueren pues 49 soldados italianos, 19 suavos papales. Y así termina, señores, así termina la situación. Muy bien. Roma y la región de Lacio se va a anexar al Reino de Italia después de un plebiscito. Así que la ciudad leonina, salvo el Vaticano, que era la sede del Papa, va a ser ocupada por soldados del Reino de Italia el 21 de septiembre. Así que el gobierno, había tenido la intención de que el Papa conservara la ciudad leonina, pero el Papa no iba a renunciar pues a las pretensiones de un amplio territorio y afirmó, que desde el momento en que su ejército fue disuelto, con algunos guardas que quedaron, no podía garantizar el orden público y se va a declarar prisionero en el Vaticano. Así que la situación va a ser bastante tensa durante muchos años y se van a desarrollar los pactos de Letrán de Mussolini. Cuando Italia seguía hoy día su proceso de unificación y los estados pontificios habían resistido, poquito a poco se va trabajando la cuestión de qué iba a hacer con esta ciudad, ¿no? Y cuál era su relevancia si mantenía autonomía. Muchos se incorporaron a la nueva nación. Uno de los que no se va a incorporar es San Marino, del cual podríamos hablar en algún momento. Así que el sueño de Camilo Cavour de proclamar el Reino de Italia desde los escalones de la Basílica de San Pedro, al final no se cumplió, porque el naciente Reino de Italia invadió y ocupó la Romaña, la parte oriental de los estados pontificios, en 1860. Había dejado solo Lacio en los dominios del Papa. También, la misma Roma va a ser anexada durante la captura, y durante 60 años las relaciones pues entre el papado y el gobierno italiano van a ser de las más negativas, ¿no? Y el estado del Papa va a ser considerado como la cuestión romana, y obviamente la fuerza y la influencia propia de lo que es el poder espiritual, el poder religioso, va a empezar a expandirse de modo estratégico de parte pues de la Iglesia Católica. Y se comienzan, después de muchos años, las negociaciones. Básicamente van a comenzar en 1926 entre el gobierno de Italia y la Santa Sede, y ya van a culminar con los pactos de Letrán. Van a ser firmados, según el tratado, para el rey Víctor Manuel III de Italia por Benito Mussolini, quien era primer ministro y jefe de gobierno, y para el Papa Pío XI por Pietro Gasparri, cardenal secretario del Estado, el 11 de febrero de 1924. Los acuerdos van a ser firmados en el Palacio de Letrán, del cual toman su nombre. Así que la Santa Sede renuncia a cualquier pretensión
sobre la mayor parte de la ciudad de Roma a cambio de ver reconocida su soberanía e independencia y de la creación de lo que hoy conocemos como Ciudad del Vaticano como Estado independiente bajo el poder papal. Aquí se cierra el capítulo. Entonces el Vaticano ya no tiene pues la influencia territorial, la influencia política y económica, pero sí la influencia simbólica, obviamente por ser la sede de todo el aparato religioso católico, que tiene pues zonas de notable influencia en diferentes partes del mundo, considerando, digamos, Europa, básicamente España, Portugal, los Estados católicos, otra parte de Sudamérica, Centroamérica, parte de Norteamérica, Asia, Europa, Asia, África también. Entonces, de esta manera, pues ya no hablamos de fuerzas militares en el Vaticano, a pesar que tiene una pequeña guardia, digamos, simbólica, pero preparada militarmente. Recuerda que videojuegos e historia pueden hacer una excelente combinación. Un saludo muy especial a mi amada esposa, Janet Regalado. Solo Dios sabe cuánto la amo. Y a mis amados hijos, Isaac y Santiago, a quienes amo también con todo el corazón. Ya nos estamos viendo, cuídense mucho. Un abrazo, feliz 2023. ¡Nos vemos!